Hola a todos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. En esta ocasión es para mí muy gratificante estar aquí porque nos acompaña el doctor Julio Mello, donde vamos a estar charlando sobre, ya conocerán al menos mi línea de divulgación, que es sobre el fitness juvenil, y en esta oportunidad hablar sobre una de sus investigaciones que trata sobre el entrenamiento de fuerza en niños, pero con ese condimento en el ámbito escolar, que me parece muy atractivo de poder charlar. El doctor y profesor Julio Mello es doctor en Ciencias del Movimiento Humano y además es profesor de la Facultad de Sojipa en Brasil, y que nos va a sorprender también con su buen español, que está muy bien. Así que la verdad, un honor y un placer, tanto para mí como para el equipo High Fitness, que es donde yo colaboro y divulgo, poder tener esta instancia junto a usted y así poder darla a conocer a todos aquellos que estén viendo en esta oportunidad la charla. Y sin más, también quizás que usted se pueda presentar en mayor detalle sobre su línea de investigación, desde dónde tiene la oportunidad de estar charlando con nosotros. Sí, hola a todos que están escuchando el podcast, mirando este video. Estoy muy feliz por la invitación de Eugenio y equipo High Fitness, porque yo creo que estas conexiones, hablábamos a poco, que estas conexiones son la cosa más importante que tenemos en ámbito académico, en ámbito de la ciencia, que nos permite conocer personas de todos lugares y bueno, pero embora no tenemos el mismo idioma, podemos nos conectar y charlar un poquito. Sí, estoy me esforzando mucho para hablar un español comprensible, pero en alguna vez voy a hablar portuñol, alguna vez un español medio malo y otras veces no sé o qué estoy hablando, pero es algo parecido con portuñol, ¿sí? Muchas gracias por la invitación, es un placer, un honor y estoy a disposición para ayudar. Mis contactos puedo dejar con Eugenio. Y bueno, sobre la línea de investigación que me preguntaste, Eugenio, yo soy licenciado en educación física aquí en Brasil y hice maestrado y doctorado en área de actividad física para niños, pero el maestrado en área de actividad física ambiente en la escuela y doctorado en área de fitness children y salud ósea más específico. Entonces, después del doctorado, empecé algunos proyectos de investigación y de entre estos proyectos son entrenamiento de fuerza para niños en la escuela, recomendaciones, evaluación de riesgo, evaluaciones para la evaluación continua de entrenamiento. Y ahora estoy coordinando un grupo de trabajo de la Sociedad Brasileña de Actividad Física y Salud, que es una sociedad científica importante en Brasil, que es específico, un grupo de trabajo específico sobre actividad física en la escuela. Y entonces estamos desarrollando algunos proyectos sobre esta área específica y tentando tener algunas publicaciones sobre otros métodos de entrenamiento, otros métodos y posibilidad para los profesores en la escuela, que no solo ensino de los deportes, por ejemplo, que es una realidad de la educación física en muchos países, aquí en la Sudamérica, es una realidad en casi todos países. Entonces tenemos una idea de posibilitar otras ideas para los profesores. Sí, totalmente. Y como bien dice ahí en su introducción, ¿no? Es cierto que hoy en día, al menos desde mi visión y mi conocimiento, el entrenamiento de fuerza hasta cierto punto, sí es cierto que hay un cierto rechazo de parte de algunas personas, pero tengo la sensación de que es mucho menos que años o décadas anteriores, sobre todo por la información que hoy en día está mucho más a la mano, ¿cierto? La investigación propiamente tal, y así como también instancias como esta,
ayudan a poder desmitificar ciertos comentarios, pero hasta donde también puedo entender, no se termina de poder comprender del todo qué es el entrenamiento de fuerza, o incluso tampoco se sabe sobre la historia frente a estos mitos que dieron pie o inicio a poder comentar de que el entrenamiento de fuerza, ¿cierto?, podría ser lesivo o incluso dañino para estructura ósea o incluso también a nivel muscular. Y también sería interesante de su conocimiento que nos pudiese charlar, ¿cierto?, sobre esa historia en relación a los mitos, sobre lo que tiene que ver el entrenamiento de fuerza puntualmente en la niñez. Sí, este es un punto muy importante porque cuando hablo con mis estudiantes en la universidad, yo siempre empiezo hablando que tenemos que conocer la historia para hablar de hoy. Entonces, el entrenamiento de fuerza empezó en una área de pediatría, entonces una área muy médica que se estudiaba mucho fisiología de ejercicio en adultos. Y entonces se preguntaban cuáles eran las principales diferencias entre adultos, niños y adolescentes cuando hacían ejercicios físicos. Porque la idea con los recursos en más o menos 1960, 1970, con los recursos de investigación que se tenía, imaginaba que los niños no eran personas eficientes porque tenían un menor tamaño corporal, porque tenían un corazón menor, porque tenían menor ingesta de oxígeno, por ejemplo. Entonces, se quería comprender, pero con el avance de años de investigación, muchos mitos se fueron creando, principalmente sobre el desarrollo óseo del niño, porque se imaginaba, es una teoría que, bueno, en una parte hace sentido, pero no se tiene evidencia comprobando, ¿tá? Es una teoría que el niño entrenar con más que su peso corporal, con pesas, por ejemplo, las cartilagens de crecimiento pudiesen tener una lesión y eso podría atrapallar su desarrollo de hueso y de esqueleto. Entonces, en otra palabra, se imaginaba que ese niño hace ese entrenamiento de fuerza, no crecía. Es una del senso común, no una idea científica, pero se crió este mito y hoy ainda escuchamos de personas que acreditan que ese niño hacía entrenamiento de fuerza, por ejemplo, hace un trabajo de deadlift con 40, 50 kilogramos, por ejemplo, puede coger un altísimo riesgo de no crecer. Esto precisamos comprender que hacen muchas revisiones sistematizadas de los conocimientos científicos que nos dicen que no hay una evidencia siquiera comprobando esta teoría. No se tiene. Exactamente, sí, también en una oportunidad anterior tuve la dicha también de poder charlar con otro investigador que usted conocerá muy bien también, el doctor Iván Chulvi, y también, cierto, está ese comentario de que como en niños no está lo que respecta a la hormona de la testosterona, tampoco algunos pensarían que tiene sentido entrenar la fuerza con ellos porque no van a tener un mayor crecimiento del tamaño muscular. Y hasta donde entiendo también hubo un estudio de Brighens en la década del 70 que llegaban a esa conclusión, digamos, pero sabemos que hay también otras ganancias para la fuerza, digamos, a nivel neuromuscular y demás, el propio crecimiento del niño que también va a ir generando aumentos de fuerza. Y bajo ese punto de vista, es cierto que, como bien comenta, que muchas veces la intuición de algunas personas podrían llegar a pensar de que, claro, como hay una carga, muchas veces eso va a limitar el crecimiento óseo, pero
sabemos que muchas veces la intuición no alcanza para poder acercarnos de la mejor manera a esa verdad y que en realidad es la evidencia científica mediante la refutación de la misma la que nos va pudiendo acercar cada vez más a esa verdad a medida, ¿cierto?, que se aplica ese método. Y ahora bien, conversábamos también antes de dar inicio a esta charla que probablemente cuando se habla sobre entrenamiento en niños, lo que genera problemas es finalmente ese apellido al entrenamiento que es entrenamiento de fuerza, donde no se termina de entender del todo y por lo general lo que se nos viene a la cabeza, lo que se nos viene a la mente en primera instancia al tratar sobre fuerza es finalmente hablar sobre entrenamiento de un carácter del esfuerzo muy alto, como podría ser actividades como el powerlifting o incluso el weightlifting, que hoy en día ha tomado, digamos, tendencia dentro del fitness o incluso hasta cierto punto quizá el bodybuilding. Y si ya en el mundo del entrenamiento sucede en esta instancia, digamos, de confusión, creo que en el ámbito escolar, ¿cierto? También hay un tema importante ahí, porque quizá hay ciertas barreras que limitan a ese profesor de educación física para poder llevar a cabo probablemente, por ejemplo, la aplicación de lo que haya leído ese profesor de educación física en relación a su publicación de artículos científicos. Entonces, claro, yo como profesor de educación física digo, ya he leído bastantes artículos sobre entrenamiento de fuerza, entiendo que mientras se apliquen de buena manera los principios del entrenamiento en esta población, no hay ningún problema. Por lo demás, leo el artículo del doctor Julio Mello para aplicar el entrenamiento de fuerza a nivel escolar, pero entiendo que también hay barreras. Ahora bien, Sí. si ese profesor aplicara el entrenamiento de fuerza en el ámbito escolar, ¿con qué beneficios nos podríamos encontrar en esos niños que forman parte de ese programa de entrenamiento de fuerza en el ámbito de la educación física? Sí, yo creo que primeramente precisamos pensar sobre cómo que la formación de los profesores, los licenciados, están tratando el temática de entrenamiento de fuerza. Porque, por ejemplo, aquí en Brasil, nosotros tenemos dos tipos de formación, una de formación licenciado y una de formación para entrenamiento, por ejemplo, en deporte de alto rendimiento. Entonces, la formación universitaria de los licenciados háblanse muy poco sobre entrenamiento de fuerza. Entonces, los profesores en la escuela no muchas veces no conoce muy bien o qué es todo que envuelve un entrenamiento de fuerza. Entonces, yo creo que la primera cosa que precisamos hacer es puntuar muy bien o qué es un entrenamiento de fuerza para los padres, para los profesores, para todo. Entonces, entrenamiento de fuerza es un entrenamiento, un método de entrenamiento que se caracteriza por una planificación organizada y los ejercicios, los movimientos generan una fuerza contra otra fuerza. Y esa fuerza no necesariamente son las pesas, son el peso corporal, por ejemplo, puede ser un balón, puede ser un objeto que la crianza puede brincar. Entonces no necesariamente es un equipo que guía el movimiento y parece que la crianza está transformándose en un robot. Entonces, entrenamiento de fuerza puede ser brincando en juegos, puede ser de muchas formas, porque se tiene un movimiento que genera una fuerza contra otra fuerza, entonces tenemos entrenamiento de fuerza. Puede ser muy divertido, puede ser colorido, puede ser de mucha manera, con niños pequeños y con adolescentes mayores, por ejemplo. Entonces, este es primero. Precisamos saber o qué es. Después vamos a un segundo punto que es más académico, científico, que son la evidencia que se tiene sobre los beneficios. En este trabajo nosotros hicimos una revisión sistemática
sobre todo la evidencia que se tenía con intervenciones de entrenamiento de fuerza en escuela. Nosotros no evaluamos artículos, por ejemplo, de entrenamiento de fuerza en club deportivo, por ejemplo, solo para la persona saber cuál artículo que fueron avaliados. Y nosotros encontramos artículos con evidencia fuerte sobre beneficio de entrenamiento de fuerza en la educación física escolar, en la muscular fitness, como un toro, entonces fuerza muscular, fuerza localizada, potencia muscular, velocidad, agilidad, coordinación, por ejemplo. Entonces tenemos también beneficio en masa ósea, o sea, niños que entrenaron fuerza en la educación física escolar, al final de vida escolar presentaron una mayor masa ósea. Eso es un factor de prevención, por ejemplo, por osteoporosis, muy importante. Lo primero, 20 años de vida, usted tener una masa ósea mayor es un predictor importante de salud ósea. Por ejemplo, la prevención y control de sobrepeso y obesidad, que es una temática que es muy importantísima en todo el mundo. El aumento de obesidad en la niñez, principalmente ahora con la pandemia, el aumento de obesidad es muy, muy, muy preocupante porque la obesidad tiene otros factores de salud que están asociados. Entonces, lo control del peso corporal también se mostró importante, un beneficio del entrenamiento de fuerza de la escuela. La salud cardiometabólica, que es la salud del sistema del corazón, colesterol, triglicéridos, consumo de azúcar, por ejemplo, es relacionado a la salud cardiometabólica. La presión arterial, yo no me lembro cómo se habla en español, presión arterial, sí. Sí, ¿eh? Entonces, tenemos algunas otras evidencias un poquito más nuevas que son los entrenamientos de fuerza en la escuela puede colaborar con un mayor índice de salud mental. Entonces, reducir los riesgos de los adolescentes de desenvolver depresión, por ejemplo, o ansiedad, que son los dos principales desórdenes mentales que hoy estudiamos en adolescentes. También tenemos otras, pero los ejercicios tienen una relación de causa y efecto muy importante en estos indicadores de salud mental. Otro indicador muy importante que, por ejemplo, en Chile tenemos investigadores que son referencia en el mundo todo, que es la cognición. Por ejemplo, es un placer mencionar al profesor Cristi Montero, Carlos Cristi Montero, que tiene mucha investigación sobre la cognición específicamente. Entonces, uno de los artículos que revisamos también tenía entrenamiento de fuerza en la escuela y una importante evidencia de que la cognición, por ejemplo, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, la cognición relacionada a academia, a aprendizaje academia de matemática, portugués, tenemos evidencia importante ya que entrenamiento de fuerza puede colaborar con estos indicadores. Y después, por último, tenemos indicadores que hablan sobre el estilo de vida. O sea, niños, y aquí también hago una citación, una referencia a profesor Feigbau, que es una referencia, el top 1 de la referencia mundial en entrenamiento de fuerza para niños, que dice lo siguiente: niños que hacen actividad física porque son fuertes, porque tienen fuerza para brincar en playground, tienen fuerza para correr, para hacer brincaderas que muchas veces si el niño no tiene fuerza, no se siente confortable y confiable para hacer una brincadera muy simple en el intervalo de la escuela, por ejemplo. Entonces, niño que no es fuerte, no tiene un estilo de vida que puede hacer actividad física
y este estilo de vida que no hace actividad física puede llevar a aumento del peso corporal, puede llevar a un caso de obesidad, por ejemplo, y otros factores que están direccionados. Entonces, hoy tenemos esta evidencia de beneficio, que son mucho. ¿Sí? Totalmente, sí. Ahí me parece muy interesante eso que marca usted en el punto de, bueno, es cierto que hay mucha controversia sobre entrenamiento de fuerza, al menos en esta población juvenil, puntualmente en la niñez, y es cierto, primero definamos qué entendemos por entrenamiento de fuerza y poder extrapolarlo a esta población. Siento yo que muchas veces desde el lado de los entrenadores, por ejemplo, no sabemos verbalizar de la mejor manera, utilizamos términos muy complejos como extensión mecánica, entre otros comentarios, digamos, que quizás son más de entendimiento de la gente que está en el área. Y hay una definición que, o al menos yo pude elaborar, y que creo que atiende de manera muy correcta, porque en definitiva, lo que usted mencionaba de que el entrenamiento para niños o el entrenamiento de fuerza para niños, como bien decía, tiene que ser colorido, tiene que generar adherencia o tiene que ser en definitiva divertido como eje central, porque si no la paso bien, probablemente no siga asistiendo. Entonces, finalmente, claro, entrenar fuerza en niños no es igual a levantar muchos kilos sobre la espalda o bien no es lo único. Más bien hacia donde creo que se debería apuntar, ¿cierto? En base a mi lectura, es desarrollar distintas habilidades en un entorno de adherencia, que es justamente lo que se recomienda, ¿cierto? En la niñez, esa diversificación motriz, para una adquisición, ¿cierto? De experiencias, de toma de decisiones, y como bien usted comenta, eh, niños fuertes también, ¿cierto? Están lejos de ese espectro de analfabetismo motriz que forma parte de esa tríada de inactividad física, donde vemos que niños más fuertes también están lejos de esa dinapenia pediátrica o esa ausencia o deficiencia de potencia y fuerza muscular. Y hay una especie de triada también donde se habla sobre ese espectro de dinapenia pediátrica, ¿cierto? Que es sobre las habilidades fundamentales de movimiento limitada, esa kinesiofobia, miedo al movimiento por una baja actividad. Y a mí me gusta mucho también la lectura del doctor Iberi Feigenbaum porque siento que puede ilustrar muy bien ciertas cosas que son muy complejas. Y, por ejemplo, él también dentro de la triada de inactividad física da a conocer cuáles son algunos escenarios o los escenarios más bien importantes que van a ir en contribución o bien en desmedro de que los niños se muevan. Y uno de esos puntos es cierto el ámbito escolar, porque sabemos que los niños pasan gran parte del tiempo ahí. Y es un escenario para favorecer o no favorecer el movimiento. Y bajo ese sentido, hablábamos también tras bambalinas, que estudios publicados, ¿cierto? Al menos en Chile, en un proyecto de tesis, donde incluso yo le comentaba que Carlos Cristi Montero era ahí también uno de los profesores guía y se daba a conocer cómo la indumentaria, la vestimenta, el jogging o el buzo podía favorecer incluso el movimiento. Y es cierto, hoy en día con el tema de la pandemia hay un efecto no solamente de deterioro del sedentarismo o de deterioro de movimiento, sino que estamos en ese espectro de preobesidad, ¿cierto? Que es ese deterioro mental y de ganancia de peso no saludable. Y hasta hace muy poquito pude leer un artículo donde se veía que niños que eran físicamente más activos también referían sentirse mejor, tener más ganas de participar en otros deportes, que saltan mejor o saltan con mayor altura, que tienen mayor destreza en determinada actividad y que por lo tanto están, ¿cierto?, fuera de ese espectro de analfabetismo motriz o de baja confianza, ¿cierto?, por tener baja competencia motriz. Y claro, aquí entra la pregunta también en lo que nos convoca de, bueno, entendemos, ¿cierto? Y damos a conocer la evidencia, damos a conocer comentarios que también van bajo la lógica racional, pero que el rector o la directora no termina de entender. Entonces, sí, esa es la pregunta, ¿cierto?, del profesor de educación física, de cómo termino de romper esquemas. En una oportunidad
y con esto termino para dar el pase, leo un artículo importante de la doctora Morris del año 2020 que habla sobre cómo poder, en definitiva, acercar a los niños al weightlifting, o más bien si practicaban, cómo poder evitar malos comentarios. Y en uno de sus párrafos de la publicación da a conocer de que, por ejemplo, generar ciertos folletos con un lenguaje digerible, dando a entender y conocer los beneficios del entrenamiento de fuerza o el entrenamiento en sí, quitando el apellido fuerza, pueden ser interesantes para que en definitiva la comunidad educativa pueda dar cabida a que se realice esa actividad. Quizás si comentamos en el papel de que vamos a hacer entrenamiento de fuerza, ya de partida nos van a decir, no, eso no se hace acá, pero si quizás damos a conocer que vamos a hacer un entrenamiento de diversidad motriz, donde los niños lo van a pasar bien y demás, me parece que puede ser una buena oportunidad en la verbalización y en la escritura más amena para llegar a ello. Yo concordo totalmente porque tenemos un proyecto internacional que se llama Escuela Amiga de la Educación Física, de la Actividad Física, perdón, Escuela Amiga de la Actividad Física. Este es un proyecto que tiene una base teórica que dice lo siguiente, para promoción de la actividad física, no entrenamiento de fuerza específico, actividad física general, la escuela como un toro tiene que conocer los beneficios. Y cuando se habla de la escuela, se habla en director o directora, los coordinadores pedagógicos, los profesores de otras disciplinas también, porque los profesores muchas veces disputan espacios y muchas veces un profesor de portugués, matemática, portugués porque es en Brasil, o español, matemática, por ejemplo, no comprende la importancia de la educación física. Entonces quiere tener más horas aulas, por ejemplo, más horas de clase. Entonces, tiene que tener un programa que muestre, sí, con una explicación más amigable para la persona, más comprensible, y los beneficios es un punto que yo diría que es un punto más importante, porque la persona hace algo porque perciben, porque comprenden que tiene beneficio. Si la persona piensa que tiene maleficio, no hacen. Entonces, eso es lo primero. Y yo creo también que los profesores de educación física tienen que conocer los beneficios para poder explicarlo de forma detallada y principalmente con aporte científico. Los profesores tienen que tener la evidencia. Ahí creo con eso, perdón que lo interrumpa, con el tema de los beneficios, sí, es cierto que los beneficios a nivel biopsicosociales son muy amplios, pero a lo que tiene que ver la parte académica también hay muchos beneficios, porque hasta donde entiendo, los colegios o las instituciones académicas puntuales quieren destacar también en lo académico, quieren tener una mayor puntuación, digamos, en el rendimiento quizás de matemáticas, de lengua, entre otros, que hasta donde conocemos en ese formato educacional más tradicional es donde se quiere resaltar más. Y si tenemos evidencia, ¿cierto?, de que niños más activos podrían también tener un mayor rendimiento cognitivo y hasta cierto punto académico, porque entiendo que el factor de vulnerabilidad, de higiene del sueño, del ambiente familiar, entre otros, también contribuyen a si puede ser mejor o no el rendimiento académico, pero si la actividad física en niños más fuertes o niños con mayor grado de condición física pueden contribuir a que en definitiva lo académico también aumente, me parece que entonces no hay un porqué de rechazar, ¿cierto?, estas intervenciones como por ejemplo las que postula en su investigación, en su artículo publicado, y entre todo lo que pudo recopilar en datos que eran netamente, ¿cierto?, del entrenamiento en el ámbito escolar y no en los clubes o, como comentan, ¿cierto?, en las academias, los centros de entrenamiento. Y también queda esa duda muchas veces de, bueno, tengo aquí en Chile al menos la hora es pedagógica es de 45 minutos
O sea, Sí, eso es lo que dura una clase. sí, aquí Allá igual. también. Aquí igual. Entonces uno dice, bueno, son 45 minutos en lo teórico, ¿no? Pero también suceden cosas dentro de esos 45 minutos donde no es efectivo quizás ese tiempo porque muchas veces los jóvenes se tienen que ir al vestuario a cambiar y quizás ya te quedan mucho menos tiempo. Y dices, bueno, ¿cómo puedo distribuir ese tiempo que me queda en una buena programación de esa propia sesión de entrenamiento para llevar a cabo eso que comentamos ahora en este momento? Sí. Mira, nosotros tenemos aquí un proyecto en la escuela que tiene 4 años, ¿ya? Que es un proyecto donde nosotros hacemos una programación y una planificación de entrenamiento para niños. Y esta propuesta es la siguiente. Los primeros 15 minutos de la clase es para el entrenamiento. Entonces los niños, claro que ahora ellos ya conocen los proyectos, entonces cuando empieza la clase están preparados para entrenamiento. Entonces tenemos las estaciones donde tienen los ejercicios, 15 minutos. Lo otro tiempo de la clase, 30 minutos, nosotros tenemos un intervalo para beber agua y para descansar porque nosotros hacemos un programa en circuito que es muy intenso, tiene una intensidad muy alta y después de tomar agua tiene los contenidos de la educación física, deporte, aprendizaje, gimnástica, lo contenido que tiene la base curricular del Brasil, por ejemplo. Eh, los padres, la escuela están muy contentos con este proyecto porque los niños relatan que es muy bueno, porque alguno que es más gordito perdió peso, otro que no conseguía correr está corriendo, otro que no conseguía hacer abdominales está haciendo ahora, otro que tenía un amigo que corría más rápido y ahora están corriendo igual o otro está corriendo más rápido, entonces se siente feliz y los padres relatan eso. Entonces, nosotros organizamos de esa forma la propuesta. Los primeros 15 minutos de entrenamiento puede ser entrenamiento de fuerza solo o entrenamiento general. Por ejemplo, entrenamiento en circuito donde tiene algunas estaciones de fuerza, otra de velocidad, otra de coordinación, flexibilidad, por ejemplo. Y de otra parte de la clase con los contenidos de la educación física. Y ahí, digamos, creo que eso que comenta usted es extremadamente importante y bajo esa arista, digamos, y todo lo que yo he podido ir eh, absorbiendo de su conocimiento y también de su experiencia investigativa, puedo llegar a esa conclusión de que una seguidilla de pasos, digamos, podría ser, bueno, presentar el proyecto de una manera muy amena a la parte de rectoría o de directiva educacional, también que se le pueda enviar ese futuro proyecto a los padres para que lo puedan leer, ¿cierto? Y puedan tener conocimiento de aquello. Por lo demás, también comentar a la parte directiva, creo yo que si se hace esta intervención, no quiere decir que se van a dejar de lado los aspectos curriculares propios que demanda quizá el Ministerio de Educación de cada país, en este caso Brasil o Chile, o sea, se van a seguir pasando los contenidos que se piden. Y sumado a eso también quizás generar una especie de encuesta a los niños cuando se esté realizando la actividad de ¿te gusta la intervención que se estaba haciendo? ¿Qué te pareció? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué no te gustó? O también, ¿seguirías haciendo estas intervenciones en tu año o en tu semestre que viene? ¿O te gustaría dejar la educación física como estaba antes? Hasta donde entiendo, probablemente, en base a lo que usted comenta, los niños se sienten muy interesados, ¿cierto?, por la actividad, por los beneficios que tienen, quizás porque hizo otro amigo o porque
esa intervención en la clase de educación física también le dio mucha más competencia motriz en el deporte que practica el fin de semana. Entiendo que hay muchos niños que van también a entrenar fuera del el horario escolar a ese Functional Kids, que está muy, digamos, en tendencia hoy en día, y que lo hago en la escuela es, digamos, también mucho mejor. O sea, lo que hago en otros lados también tengo la oportunidad de hacerlo en el propio colegio. Y Sí. bien ahí usted comentaba, ¿cierto? Lo de las... Perdón, sí. Una cuestión que en nuestro proyecto muchas veces los padres venían a hablar con nosotros porque los niños llegaban en casa, enseñaba los circuitos de ejercicio para su hermano o su hermosita que no iba en la escuela porque es menor. Entonces el padre comentaba que los niños ficaban muy motivados y tan motivado que enseñaba a su hermano, hacía en casa de nuevo. Entonces los niños cuando los niños se adhieren, se sienten motivados, hacen en otro lugar también, exactamente como hablaste. Exactamente, sí. Y ahí con lo que usted comentaba y levantaba ese punto de que, claro, en la parte escolar nos vamos a encontrar con niños que tienen una condición física quizás alta, con niños que no tienen una condición física, digamos, en comparación igual a otros, que va a haber un niño quizás con un grado de sobrepeso. Y en ese sentido, desde su conocimiento, ¿cómo podemos adaptar ese entrenamiento, ¿cierto? De tal manera que pueda ser íntegro para todos. Ahí usted comentaba, ¿cierto?, que había circuitos de mucha intensidad, pero también entiendo que esa mucha intensidad es relativa a la condición y habilidades de cada persona, porque uno dice, mucha intensidad, no, pero ¿cómo lo va a hacer este niño que quizás tiene sobrepeso y demás? Bueno, quizás, ¿cierto? Es importante tener presente antes lo que tiene que ver con la intensidad relativa a cada uno y no esa intensidad absoluta. Entonces, Sí. ¿cómo podríamos hacer esas adaptaciones para que lleguemos a todos de la mejor manera? Sí, mira que una de las cosas que se tiene que hacer, que yo creo que es una de las más importantes, es evaluación. Tiene que tener una evaluación de condición física, muy simple que sea, porque con una evaluación, lo profesor puede saber exactamente la condición física de sus clases. Entonces, en nuestro proyecto, nosotros hacíamos un test de corrida de 6 minutos. Entonces, un test aeróbico que toda la clase hacía, todos los niños de la clase hacían juntos. Entonces, nosotros dividíamos después los rendimientos en este test de 6 minutos corriendo en 5 o 4 grupos dependiendo del tamaño de la clase. Por ejemplo, 5 grupos. Niños y niñas que tienen lo mejor rendimiento en grupo 1, un poquito menor rendimiento, grupo 2, pero ellos no sabían. Esta es una estrategia del profesor. En 5 grupos. Entonces, cuando nosotros dividíamos la clase, dividíamos en grupos. Entonces, grupo 1 estaba en una estación de ejercicio que es burp. Y nosotros hacíamos 1 minuto de ejercicio. Este grupo 1 que tiene niños y niñas con mejor rendimiento, hacían en 1 minuto 15 burps, 20 burps, por ejemplo. El grupo 5, el grupo 5 que tiene un grupo con menor rendimiento, cuando llegaba en la estación de burp, hacía en 1 minuto 8 burps. Pero los dos grupos, 8 burpees y 15 burpees, es la intensidad máxima para ellos, porque es una intensidad relativa en 1 minuto. Entonces, ellos estaban motivados y el mismo grupo teníamos niños que tienen una condición física muy parecida. Entonces, uno hace 15, otro hace 16, otro hace 14, pero es muy parecido. No tenemos en un grupo 5 niños y uno hace 15 burpees y otro hace 3.
Es muy Exactamente. desmotivante, es muy desmotivante para el niño hacer tres o abdominales, por ejemplo. Cuando tenemos un niño con obesidad, hace dos abdominales, uno abdominal, o no hace el movimiento completo, hace un pequeñito movimiento de cuadril de la cadera, un movimiento que parece ser un movimiento abdominal, pero no es. Entonces, esta estrategia es una estrategia importante. Y otra cosa que yo gustaría comentar, aprovechando, que en la revisión que nosotros publicamos, uno de los puntos importantes es considerar el currículum de la educación física de su país. Tiene que considerar, porque el entrenamiento de fuerza no puede competir con los otros contenidos. No es una competición. ¿Cuál contenido es más importante? Eso Todo no. contenido, exactamente, todo contenido es importante. Entonces, si el profesor quiere hacer un entrenamiento de fuerza, tiene que conectar entrenamiento de fuerza con los otros deportes. Por ejemplo, una estrategia buenísima, enviar para los padres y los niños videos de los atletas de alto rendimiento de una modalidad deportiva entrenando fuerza. Porque el niño, por ejemplo, de 6 años, mira Messi o mira cualquier otro jugador y no imagina que este jugador entrena fuerza. Cree que solo juega fútbol, por ejemplo, o solo juega voleibol, o solo juega... Entonces el niño mire y dice, ah, esto es importante para los deportes que yo quiero muy jugar. Entonces esa es una estrategia de unificar el currículum. Estamos enseñando los deportes basquetbol, baloncesto, y mostramos un video de los atletas de alta performance de baloncesto entrenando fuerza, por ejemplo. Es una estrategia muy interesante. Totalmente, sí. Al final, eso que comenta, ¿cierto? De los videos, de poder enviar quizás a los padres o quizás si está la oportunidad de algún proyector dentro del aula de clases que se pueda dar a conocer antes de que vayan a la actividad o en algún momento donde se estime conveniente. Lo que yo comentaba, ¿cierto? De los folletos o incluso colocarlos en ciertas partes visibles de la parte escolar también podría ser una estrategia interesante y cuestiones cierto importantes en relación a la prescripción del ejercicio, como bien comentaba la evaluación, como bien comentaba esa segmentación de grupos sin conocimiento de los niños, pero sí del docente, el también ese armado de circuito muchas veces no por una cantidad de repeticiones, sino que por una cantidad de tiempo, como podría ser ese hit más conocido como ese Tabata, ¿cierto? Sí. Donde tú haces, ¿cierto?, la actividad, tu intensidad máxima, pero en base a tu rendimiento. Entonces, como cada uno está haciendo la actividad, todos terminan en el mismo momento. No es que uno se queda más atrás que el otro porque no alcanzó a terminar las repeticiones. Entonces, eso, si, como bien usted comentaba, si terminas mucho después, uno, el niño que tiene un rendimiento mayor va a tener que esperar demasiado y por lo demás, ese niño que terminó muy después va a perder ese sentido de pertenencia en la actividad porque se va a desmotivar, porque al final no vamos a cumplir el efecto esperado. Y también me parece importante, por ejemplo, usted comentaba este ejercicio de los burpees y hoy en día está muy en tendencia lo que tiene que ver ese entrenamiento de HIIT o mayormente conocido como CrossFit, ¿no? Sí. También le comentaba ahí que había leído algunos artículos sobre esa modalidad donde se ha estado llevando a cabo y mayormente sí en adolescentes, no en niños, pero el punto al que quiero llegar es de que es importante que muchas veces los profesores de educación física, colocando a estos profesionales porque es donde el ambiente donde estamos desarrollando la actividad en el colegio, es que sepan, ¿cierto?, la ejecución de también los movimientos que se van a llevar a cabo. Me parece que eso es muy, muy importante y también generar ciertas adaptaciones a dichos movimientos para poder tener una correcta ejecución por parte de todos los participantes. Muchas veces se puede pensar de que, bueno, pero es que ¿cómo van a hacer entrenamientos HIIT los niños en el colegio o los adolescentes si no están los materiales? Al menos desde mi visión, creo que eso es esa barrera se puede sobreponer
de fácil manera, con muchos ejercicios con el propio peso corporal, donde también, por ejemplo, si bien es cierto que en algunas ocasiones vemos que esos cajones para hacer box jump, ¿sí? Pueden ser reemplazados, por ejemplo, por la gradería de alguna infraestructura del colegio. Sí, es cierto que también la dimensión de la gradería es menor y ahí se tendría que tener en consideración un mayor grado de atención. Entonces, esto me da paso también para hacerle y plantear la pregunta sobre si la infraestructura escolar en ocasiones nos puede jugar mucho a favor para tener más variabilidad para desarrollar la actividad, así como también en ocasiones la infraestructura escolar quizás nos limita un poco a desarrollar ciertas actividades en las propuestas del entrenamiento en la parte escolar. Sí, yo creo que la infraestructura escolar es un factor que indiscutiblemente influencia la motivación de los niños en la escuela para lo todo, porque una escuela que es mal cuidada, por ejemplo, que no es colorida, no es agradable, un ambiente agradable, los niños no se sienten motivados para todas las disciplinas, no solo educación física. Pero yo creo que, embora sea una limitación, el profesor pueden hacer con poquísimo o ningún material entrenamiento de fuerza, porque tenemos muchas opciones de movimiento con peso corporal. Entonces, sí, es una limitación. Sí, lo ideal sería tener equipo barra, un salón con espacio para entrenamiento, pero si no tiene, puede hacer también. Puede hacer con una banda elástica que se compra en el mercado, por ejemplo. Puede hacer con una garrafa con agua para hacer pesado. Puede construir con el niños los materiales. Esto es una estrategia también que hace una adherencia. Y no tenemos muchas opciones de entrenamiento con peso corporal, porque mira que tenemos una planificación de entrenamiento de fuerza, ¿sí? Y las primeras semanas o el primer tiempo, no semana más, el primer tiempo de planificación, tenemos que tener algunos cuidados que son aprendizaje de movimiento. Entonces, con aprendizaje de movimiento se trabaja prácticamente solo con peso corporal. Aprendizaje. Después trabajo con core, o sea, núcleo del cuerpo. Entonces trabajo de abdominales, columna, caderas, glúteos. Entonces esta musculatura es una musculatura muy importante de ser la base de trabajo, el primer musculatura de trabajo. Entonces puedo incluir en momento inicial de la aula ejercicio de prancha. Yo no sé cómo hablar español, es prancha. Entonces, por ejemplo, es un ejercicio muy simple que tiene muchas variaciones. Puedo hacer 2, 3 semanas de plancha normal, después con uno de los brazos, con Que, variación con un balón, por que se ejemplo. toquen las manos entre el otro con ese compromiso, digamos, más mental de Exactamente. entusiasmo. Una brincadera con algún tipo de movimiento así. Entonces, podemos hacer un año sin ningún otro peso, por ejemplo, solo con peso corporal. Y entonces los niños van a tener un aprendizaje del movimiento postural, que es muy importante, movimiento postural. Una de las recomendaciones de entrenamiento de fuerza en escuela es la supervisión 100% del profesor. Tiene que tener una supervisión para enseñar al niño la movimiento de cadera, movimiento de columna, por ejemplo, la postura de la columna, que es importante. Entonces, tenemos una limitación, pero esta limitación no es una cosa que nos impide de hacer, ¿sí? No es absoluta, digamos. Y
Recuerdo ahora que usted comenta aquello, una columna en una revista colombiana de la doctora Tamara Rial, que da a conocer algunas Cs sobre el alfabetismo motriz, desde los componentes, desde el conocimiento, la Sí, capacidad, la confianza, entre otros. Y ella hace mención a que una de las Cs importantes de este concepto que tanto está gustando ahora como lo es el alfabetismo motriz es la creatividad. La creatividad de adaptarnos a los espacios y entornos disponibles, donde, como bien decía, por ejemplo, incluso se podrían formar estas split rope, las cuerdas con los plumones, con esto, por sí, ejemplo, que fueran los mangos, y en definitiva crear ciertos elementos que pueden ser construidos por los niños, quizás con esa unificación con el profe de arte. También he visto mucha intervención, por ejemplo, con estos active breaks o los descansos activos dentro de la propia aula de clases, por ejemplo, que el resultado matemático de tal complejo matemático sea el equivalente a la cantidad de repeticiones de un ejercicio, o con estrategia hoy en día que sabemos que los niños están muy atraídos por las tecnologías. Al menos en Chile hay colegios públicos incluso que tienen proyectores con estos videojuegos tipo Just Dance. Sí que es cierto que en niños puede ser motivador eso, quizás para adolescentes no, pero ahí es donde entra el arte y la magia de los docentes a saber sí, con sí, qué actividades puedo mantenerlos más motivados y adherentes. sí, Y claro, los niños son mucho más receptivos, pero es importante la intervención temprana, ¿no? La intervención en la niñez para que ya en la adolescencia y en la adultez no tengamos ese rechazo o, o en definitiva ese recelo a practicar actividad física. Y con este último punto que usted mencionaba de la supervisión, ¿cierto? Que dentro de una de las propuestas del doctor Iberi Feigenbaum, con ese acrónimo de PROCES, menciona dentro de las S la supervisión. Uno, probablemente la gente que está del otro lado en este momento, que es profesor de educación física, dirá, es que yo tengo 40 estudiantes en una clase, ¿cómo superviso a todos? Yo al menos tengo una propuesta que la que quiero compartir después, pero me gustaría, digamos, poder saber su opinión respecto a que esa podría ser una limitante de si soy un solo profesor, cómo tengo el control de los 40, digamos. sí, pero es importante que nosotros sabemos que supervisión en este contexto escolar no significa estar al lado del niño y de la niña, No no. es un personal trainer, claro. No es un personal trainer exactamente. Supervisión es el profesor estar con su clase en movimiento y mirando a lo todos. Esto es un estudio de la didáctica de educación física. Si estás bien posicionado, no puedo estar más perto de uno do que en otros, estar bien posicionado para poder mirarlo todos y al mirarlo todo, hacer una explicación que sea comprensible. O sea, estoy explicando un movimiento eh, agachamiento, De ¿sí? squat, de sentadilla. Sentadilla, sí. Estoy explicando un movimiento de sentadilla. Yo tengo que hablar para mis estudiantes, esto es supervisión. Yo tengo que hablar para mis estudiantes de manera que ellos comprendan. Yo tengo que mostrar el movimiento. Esto también es supervisión. No voy a hablar, hace una sentadilla y no más nada. Entonces, el estudiante precisa saber los detalles, un feedback adecuado. Esto sí, y con una visión de toda clase, una mirada en toda clase, darle un vistazo en toda clase. Mira, este niño está haciendo muy incorrecto el movimiento. Voy a ayudar, voy a dar un feedback más específico. Pero esto es supervisión. Supervisión no significa personal trainer. Creo que ese punto es esencial porque del otro lado, como decía, muchas veces las personas pueden decir ese comentario que yo hacía. Y como bien usted comenta, las directrices, al menos en la población de la niñez, ¿cierto? Deben ser muy concretas, deben ser muy claras y no explicaciones extensas o largas. Y también ese predominio muchas veces del pensamiento en los niños es concreto. A mí me gusta en lo personal mucho esa propuesta de Animal Motion, porque es Sí, como
por ejemplo, el indicar, no sé, en una ocasión que tenemos palos o tubos para hacer deadlift o peso muerto, o incluso sentadilla, quizás sea interesante comentar, por ejemplo, posición de gorila, o donde uno dice, bueno, ¿cómo se coloca el gorila? Los niños quizás tienen una mejor comprensión porque los nombres de los ejercicios son muy abstractos. Lo mismo, por ejemplo, si es un squat jump o sentadilla con salto, de indicar salto de rana y que los niños hagan el sonido de la rana. Eso genera también quizás diversión, que el profesor también pueda ejemplificar cómo hace la rana en el movimiento y en el sonido. Creo que también en la clase se puede utilizar la música, porque la música también motiva mucho a... Por ejemplo, aquí en Chile había un programa que se llamaba Cachureos, y había una canción que se llamaba Congelado. Entonces sonaba la canción y cada vez que la canción decía congelado, la idea es quedarse congelado. Sí. Entonces creo que ese tipo de actividades con involucrado el ejercicio de entrenamiento de fuerza, con ejercicios de fuerza del core, del núcleo, de la zona media, es muy importante, y finalmente vas enlazando animal motion, entrenamiento con el propio peso corporal, incluir la música, lo que usted comentaba de la creatividad en utilizar los espacios y escenarios disponibles. Creo que al final es ahí donde está la magia del entrenador, o en esta oportunidad del profesor de educación física, de hacer una buena actividad, y lo que comenta, claro, de la supervisión. También creo que hoy en día... Una cosita muy rápida que ha comentado sobre la música, que es la música puede ser un importante instrumento de entrenamiento de fuerza, porque el profesor puede usar diferentes músicas con diferentes velocidad, ritmos, para enseñar a los niños a guiar su velocidad de ejecución. Por ejemplo, una música que tiene una ejecución pum, 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 el niño puede hacer un movimiento más rápido. Una sentadilla, por ejemplo, más rápida. Una música que tiene un movimiento pum, pum. La ejecución del movimiento puede ser más lenta. Entonces, esto también es un trabajo cognitivo muy interesante. El niño escuchar la música y hacer el movimiento en ritmo de la música. Es muy interesante también. Me recordé ahora cuando mencionaste en cuestión de la música. Sí, creo que al final hay mucho por hacer, Sí. y esto es lo enriquecedor de las charlas, porque usted va comentando cosas que quizás antes de que las comentara no las recordaba, lo mismo que menciona usted ahora en relación a la música, y creo que en esa discusión, no en lo que tiene que ver un conflicto, sino que en ese debate de las ideas que cada uno tiene, van aflorando, ¿cierto?, cosas buenas como las que hemos comentado, y creo que eso es muy importante. Hoy en día los profesores de educación física que se están formando, o los futuros profesores de educación física, también se le podría dar ahí ese apoyo a que puedan, o esa oportunidad a que puedan ir a presenciar una clase de educación física, pero no desde la gradería, sino que también ir en apoyo quizás de ese profesor que es docente como tal, donde a lo mejor podría ayudar al mejor manejo de grupo de tantos estudiantes, con propuestas nuevas, incluso con desarrollos de proyectos de tesis, de estar en campo. Creo que también, bueno, hay mucho por hacer, podríamos dar diversas ideas y estaríamos quizás mucho tiempo aquí charlando. Y desde mi posición, bueno, creo que todas esas cuestiones son importantes para los docentes, para que se puedan llevar a cabo. También siento que la educación física no es el único momento para moverse en el ámbito escolar, porque a veces podemos decir es que la educación física no alcanza para quizás tener un impacto positivo en el grado de actividad física, pero sí se puede mover, por ejemplo, al inicio de una jornada escolar, que en mi lectura he podido ver que tiene
beneficio importante a nivel cognitivo, dentro del propio aula de clases, también lo del transporte activo. He visto algunas intervenciones que, por ejemplo, antes de promocionar el transporte activo, está bueno dentro de la propia clase de educación física hacer una especie de educación vial, donde un niño es un señalética de pares, otro niño quizás es un peatón, un policía, etcétera. Exacto. Tenemos mucha posibilidad diferente de hacer intervenciones, pero las intervenciones tienen que tener un objetivo muy claro y este objetivo tiene que estar conectado con el objetivo general de escuela. Educar a los niños, que estábamos hablando antes de la charla, educar a los niños para la cultura del movimiento, para ser un niño culturalmente que pueda accesar la cultura del movimiento, culto o suficiente para hacer deportes, para hacer gimnástica, para hacer una actividad nueva en cualquier edad de la vida. Por ejemplo, un niño que está en la escuela, que aprende deporte, aprende entrenamiento de fuerza y con 35 años decide que va a hacer CrossFit. Tiene de la escuela una base motriz que le enseñó y va a aprender muy más rápido el movimientos, por ejemplo. O decide, ahora aquí en Brasil tiene el sport del movimiento es beach tennis. Entonces la persona nunca jugó beach tennis, pero rápidamente por tener un aporte motriz consigue jugar. Entonces, esto es el objetivo de la escuela, formar la persona, el desarrollo personal general y entrenamiento de fuerza es muy importante. Una pequeñita colaboración de todas las colaboraciones que tienen un desarrollo general. Y ahí le comentaba yo también tras bambalinas esa frase que me gusta mucho de que sí, es cierto que la educación no es solo educación física, pero es muy poco sin ella. Y también ahí, para terminar, al menos desde mi lado, esta charla, es de que los colegios siempre quieren buscar una mayor puntuación, digamos, en lo académico, ¿cierto? Y si vemos que la educación física o la actividad física más bien, en su múltiple espectro que tiene para manifestarse, puede contribuir a eso, no podemos seguir haciendo siempre las mismas cosas, ¿cierto? Y esperar resultados diferentes, como decía Albert Einstein. Tenemos que también poder ir y aplicar lo que nos dice la evidencia para que tengamos niños más fuertes, más saludables, más alegres, con más ganas de querer hacer los deportes, así como también niños con un mayor rendimiento cognitivo mayor. La pandemia marcó un antes y un después. El tema de la educación remota no tuvo acceso quizás para todos, entonces, hasta donde entiendo, ha habido un deterioro no solamente físico, ni también un deterioro de salud mental, sino que también un deterioro cognitivo. Y lo importante es que desde nuestra labor o desde la labor de los profesores de educación física puedan también contribuir a ello. Desde mi lugar le agradezco mucho su participación el día de hoy, la verdad estuve leyendo su artículo, entre otros que encontré ahí en Google Académico. Agradezco mucho su labor también y el que estos artículos estén en Open Access para que puedan ser leídos y posteriormente, al menos desde mi posición como divulgador, darlo a conocer con la comunidad. Espero poder también hacerlo de la mejor manera y poder interpretar de buena manera lo que usted publica ahí, y junto con el equipo agradecemos el poder tener la instancia con usted en esta oportunidad. Yo agradezco mucho, de verdad, la equipo de High Fitness, usted, Eugenio, por la invitación y yo espero mucho que podamos hacer una charla en persona, en Chile o en Brasil o en los dos, ¿no? Yo fico muy contento cuando tenemos esta oportunidad de compartir conocimiento. Yo aprendí muy también y gustaría de decir también
hacer un agradecimiento especial por tu libro. Es espectacular. Yo leí la versión PDF. Estoy muy ansioso para leer y anunciar la versión física. Parabéns, porque es espectacular. Es un material que debe llegar a los profesores de escuela, es un material que debe llegar a los estudiantes de educación física, porque esto que es la condición básica de los cientistas de la área, hacerlo conocimiento y hacerlo conocimiento para llegar, compartir los conocimientos. Esto es importantísimo. Gracias y gracias a todos que están escuchando. Meus e-mails, contatos, están todos con Eugenio. Estoy a disposición para ayudar con lo que precisarem. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias. Un abrazo. Que estén bien todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.